Hola, ¿cómo están? Hace algunos años nos tocó estar visitando varias casas y también encontramos a un joven que estaba en la calle. Les estábamos invitando para que pudieran venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y le presentamos el Evangelio de Cristo. Y en el momento que le indicamos acerca del pecado, él me dijo: yo no soy pecador. Y tratamos de mostrarle lo que la Escritura decía en cuanto al pecado, porque a veces pensamos de que el pecado es solamente las personas que están en la cárcel o han hecho algo tremendamente malo. Pero el pecado basta un solo mal pensamiento. Dice la Escritura, basta que quebrante una parte de la ley para que ya sea culpable de haber quebrantado toda. Entonces nos damos cuenta que sí somos pecadores. Felizmente estaba cerca la mamá y dijo: ¿cómo que no eres pecador? Por supuesto que es pecador, ¿no? Claro, cuando nos damos cuenta que basta la desobediencia a nuestros padres para darnos frente a la Escritura, enfrentarnos frente a la Escritura de que basta que desobedezca a mi padre o a mi madre para ya haber cometido pecado. Y bueno, hoy día vamos a hablar acerca de entre el 3 y el 4. ¿Qué significa esto, entre el 3 y el 4? Cuando vamos al Evangelio según San Juan y llegamos al capítulo 3, encontramos a un hombre religioso, principal entre los judíos, cuyo nombre era Nicodemo. Él va a ir de noche a buscar a Jesús, va a ir de noche para hablar con él, y él va a haber investigado y se va a dar cuenta de que Jesús no podía haber venido de otro lugar que no sea del cielo, porque las obras que él hacía eran de Dios y por lo tanto él tenía un mensaje de Dios. Entonces él va a ir de noche, va a decirle al Señor que reconocía que las obras que él estaba haciendo venían de Dios y les va a decir: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, Nicodemo es una persona muy religiosa. Él enseñaba la Biblia en hebreo, él enseñaba la Escritura a los judíos, pero a pesar de ser un maestro, a pesar de tener las Escrituras y enseñarlas, él no conocía a Dios. Entonces, la primera cosa que quiero decirte es que puedes ser muy religioso, sea la religión que sea, pero no conocer a Dios. Porque el conocer a Dios no es simplemente cumplir una serie de reglas o de normas, que es lo que normalmente las personas piensan, ¿no? Si yo tengo que hacer esto, hacer lo otro, hacer aquello, y eso me va a llevar a Dios. Y se equivocan totalmente, porque Dios no pide un grado de moralidad, Él pide perfección absoluta. Y cuando entendemos que Dios me pide perfección absoluta, tengo que llegar a la conclusión que no soy perfecto, que necesito venir a Dios y que necesito venir a Él en arrepentimiento. No necesitas simplemente venir a Dios a través de obras o de alguna religión, sino necesitas venir a Dios a través del único camino que te va a llevar a Dios, que es el Señor Jesucristo. Y él va a continuar en esa conversación con el Señor Jesucristo, y Cristo va a ir de frente al grano. Él era un maestro de Israel y le va a decir en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo también te digo a ti eso. Si tú no naces de nuevo, no, lo repito, no puedes ver el reino de Dios. No puedes. No importa lo que tú sientas, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú crees. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entender el reino de Dios y no puedes entrar al reino de Dios,
porque sencillamente no es por tu propio esfuerzo, sino es por la obra soberana de Dios, por la obra del Espíritu Santo, haciéndonos nacer de nuevo a través de lo que Él hace en nosotros y nos lleva al único lugar que necesitamos ir, al único lugar que tenemos que ir, que es al Señor Jesucristo. Cuando vamos a Cristo, entendemos perfectamente que Él vino a pagar por nuestros pecados derramando su sangre ahí en la cruz del Calvario. Y va a continuar la conversación con Nicodemo. Nicodemo no va a entender. Y Jesús le va a decir de frente, le va a decir, mira, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Y quizás tú eres maestro. No importa lo que tú estás enseñando. Pero no sabes lo más importante, lo más necesario, que es la necesidad del nuevo nacimiento. Y Cristo le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y te aclaro acá, el agua no significa bautismo. Te lo vuelvo a repetir, el agua no significa el bautismo. El agua está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos limpia y nos hace renacer a la vida eterna en el Señor Jesucristo. No es una obra, no es un rito religioso el que te salva. Es Cristo, el único que te puede salvar. La palabra de Dios nos dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate una persona que viene y simplemente le echan un poco de agua en la cabeza y después vive en el infierno, viviendo lejos de Dios, y que al final, cuando esté delante de Dios, dice, Señor, me echaron agua en la cabeza y por lo tanto yo necesito y quiero y merezco entrar en tu presencia. El Señor le dice, apártate de mí, pecador, porque nunca viniste al arrepentimiento y al conocimiento del Señor Jesucristo. No es por obras, no es por ritos, no es por lo que puedas hacer, no es por lo que puedas emprender, no es por lo que tú te creas, es por lo que Dios va a hacer en tu corazón. Y el Señor Jesucristo lo va a llevar a Nicodemo, este hombre religioso, al Antiguo Testamento. Le va a llevar a citar la Escritura en el libro de Números, le va a citar Números capítulo 21, y eso es algo que él entendía. Y le va a decir, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Va a llevarlo al punto donde Israel, el pueblo escogido de Dios, se rebeló contra Dios. Murmuró contra Dios. ¿Y cuántas veces tú no has murmurado contra Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre el otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Mirando a los demás. Y Dios te dice, has murmurado. De repente tú dirás, no, no he murmurado. Sí has murmurado. Y Dios te dice que esa murmuración es pecado. Y Él va a llevar a Nicodemo al Antiguo Testamento, le va a decir, así como el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, murmuró contra Él, y Dios envió serpientes que mordían a los judíos y morían. Y ellos fueron a Moisés y le dijeron, Señor, Moisés, por favor, intercede por nosotros. Señor con minúscula, por supuesto. Intercede por nosotros. Y Él va a ir al Señor de señores, va a ir a Jehová de los ejércitos y le va a decir, y va a clamar por el pueblo. Y Él le va a decir, hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta para que todo aquel que mire a esa serpiente de bronce sea sanado de esa picadura mortal. Y la serpiente representa el pecado, tu pecado, mi pecado, que nos condena, que nos lleva a la muerte eterna, a la separación de Dios. Y Moisés va a obedecer a Dios, va a hacer esa serpiente, y todo aquel que era mordido por las serpientes ya no moría, sino miraba hacia la serpiente de bronce y era sanado por medio de la fe. Y Él le va a decir, así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre, Jesús, yo voy a ser levantado allá en la cruz del Calvario para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. La Escritura dice en Juan capítulo 3, versículo 16,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que el nombre de Dios es un nombre sobre todo nombre. El nombre de Dios es un nombre sagrado. Y en el Nuevo Testamento vemos a Cristo revelando a Dios y diciendo: yo soy el camino. Y su nombre, el nombre de Cristo, es nombre sobre todo nombre. No hay virgen, santo, ni nada que pueda compararse al nombre de Cristo, porque es el nombre sobre todo nombre. No intentes ir a Dios por algún otro lado, porque te va a llevar a un solo camino, a la destrucción y a la condenación eterna. El único camino hacia Dios, el único camino hacia Dios es Cristo. Y él va a continuar en la escritura, le va a decir a Nicodemo: y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz, que es Cristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si Dios en este instante tendrías que partir a su presencia y en este instante Dios te estaría juzgando y te juzgaría por tus hechos, por tus obras y por tus pensamientos, porque dice la Escritura que vamos a ser juzgados. Aquellos que no conocen a Cristo, sus pensamientos van a ser abiertos y la gente te va a juzgar por lo que has pensado, por lo que has hecho, por lo que has cometido, y te vas a dar cuenta que simplemente no va a haber nadie que va a poder decir: Señor, fuiste injusto, porque mereces la condenación y porque estás en condenación y porque necesitas venir al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Nicodemo va a entender el mensaje de Cristo. Y ahí en el capítulo 3, en el último versículo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y no nos gusta escuchar de la ira de Dios, pero Dios es un Dios que está irado contra este mundo, y vemos lo que está pasando en este mundo. Es un caos absoluto, es un caos total por consecuencia del pecado. La ira de Dios está sobre ti si no tienes al Señor Jesucristo. Pero si vienes a Cristo, la Biblia nos dice que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Cargó tu pecado si vienes a Él en arrepentimiento y en fe, creyendo de que Él te limpia de todo pecado y te lava de toda maldad. ¿Y por qué hemos titulado entre 3 y 4? Porque en el capítulo 4 vemos a una persona distinta, no un religioso, sino una persona sencilla. Cristo se va a sentar en el pozo. Era mediodía. Estaba el sol ardiente. Y va a venir una mujer que probablemente no quería ser vista porque no era una hora adecuada en medio del sol venir a sacar el agua. Pero probablemente no quería encontrarse con los demás, sentía vergüenza. No sabemos exactamente, pero va a ir a mediodía y se va a encontrar con el Señor Jesucristo en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y él va a tener un encuentro con esta mujer. Esta mujer era una mujer que estaba viviendo fuera del matrimonio con un hombre, estaba viviendo en pecado, había tenido varios maridos, no había tenido una vida feliz, digamos, de cara a poder tener un matrimonio estable. Había estado saltando de hombre en hombre y el que tenía en ese momento no era su marido. Y va a venir a encontrarse con Cristo y Cristo le va a decir: yo soy el agua de vida. El que de mí bebe no volverá a tener sed. Y quizás tú estás buscando saciar la sed interna por algo o con algo.
puede ser algo, entre comillas, que parece bueno. Es decir, trabajar, esforzarte para lograr algo en este mundo, cuando no te das cuenta de que tienes los segundos contados, que tienes una fecha de expiración, que en un momento Dios te va a llamar a la eternidad. No importa lo que hayas acumulado, nadie va a llevar las cosas de este mundo para la eternidad. U otros que tratan de buscar a través del placer, a través de sentirse realizado o a través de que alguien me abrace y me haga sentir apreciado. Y paran saltando de pareja en pareja, de lugar en lugar, buscando encontrar ese sueño imaginario. ¿Cuántas personas hay que también tratando de llegar y dicen, voy a lograr mi sueño? Y ese sueño se convierte en una pesadilla. Y acuérdate, aunque logres todo lo que te propongas en la vida, aunque logres todo lo que emprendas en esta vida, aunque te llenes de juguetes, barcos, casas, carros, un día tendrás que enfrentar la eternidad. Y Dios te dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Cree en mí de todo corazón. Y esta mujer va a darse cuenta que Jesús es el Mesías, porque le iba a revelar lo que había dentro de ella. Y Dios probablemente en ese momento está revelando tu corazón, te está diciendo, sí, tú eres pecador. Tú necesitas venir al arrepentimiento. Tú necesitas venir a mi encuentro. No te vayas. No te escapes. Por algo estás escuchando este mensaje. Dios está permitiendo que su palabra llegue a ti y no podrá ser distinto. Tendrás la opción de aceptarla, creerla, arrepentirte y seguir a Cristo o rechazarlo, como muchos hicieron, y finalmente venir al juicio de Dios sin Cristo. Dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios no es un ídolo de yeso, de madera o de cualquier otra cosa. Dios no es un ídolo hecho de manos de hombres. Dios es el Dios eterno de los siglos. En Él tenemos nuestra vida y Él tiene todo el derecho sobre ti. Y Él nos dice, y el Señor Jesucristo se va a revelar a esta mujer sencilla, a esta samaritana, a esta mujer despreciada. Le va a decir, yo soy el Mesías. Yo soy el que soy. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y se va a revelar a esta mujer sencilla, así como te está revelando a ti, y está diciendo, yo soy, que he venido por ti. Yo he venido por ti. Yo he venido para pagar el precio de tu pecado, y lo he pagado. Yo te pido que creas en mí, que vengas a mí, que te arrepientas. No creas en una religión, sino en Cristo, en Cristo, en Cristo. Él es el centro de toda la Escritura. Y esta mujer va a ir a llamar a la gente del pueblo para que vengan al Señor Jesucristo. Y muchos van a venir y van a creer en Él. No solamente por la palabra de la mujer, sino viendo al Señor Jesucristo personalmente. Ven a Cristo. Seas una persona muy religiosa, llámese sacerdote, llámese diácono, llámese cualquier nombre, obispo, tú necesitas venir al Señor Jesucristo. Nadie va a ser juzgado por los títulos, sino por la persona que viene a Cristo. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ven a Él porque es tu única, y repito, tu única esperanza. No hay otra esperanza, no hay otro Salvador, no hay otro Señor. Cristo es el Señor de señores, Rey de reyes. Y te animo para que leas la Biblia, para que vengas a escuchar la palabra de Dios con nosotros los días domingos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eres tú por quien vino Cristo. Bienvenido a Trinity en español, la Iglesia Trinity. Estamos en Memphis, Tennessee. La dirección es 8899 Trinity Road, Córdoba, Tennessee. Los domingos a las 10:30 de la mañana te esperamos
para poder juntos adorar, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios juntos y venir al crecimiento en las Escrituras, al crecimiento de nuestra propia vida espiritual. Te invitamos, ven con toda tu familia, eres bienvenido y nos gozamos en poder enseñar la palabra de Dios. La roca eterna de los siglos está en Cristo. Bienvenido.